falsedad. En muchos casos, como ¿cuántos y cuántos Sí. se estima que se puedan? Bueno, para empezar, hay una estimación aproximada de que hay unos 2 millones de adoptados nacionales en España, vivos, de los años 40, 50, 60, 70 y 80. De ese grupo de adoptados, hay muchos que vienen al despacho. Nuestra especialidad es encontrar a la familia biológica de esa gente que es adoptada, como yo. Aproximadamente en estos 10 años de especialización que llevamos en este campo, un 10 o un 15% de gente que viene buscando a su familia biológica no son adoptados, sino que son inscritos de forma falsa como hijos biológicos de mujeres que nunca estuvieron embarazadas. Yo les llamo los hijos falsos. No hay adopción falsa, no hay adopción irregular, sencillamente no la hay. Es una inscripción directamente ficticia. Entonces yo calculo que sí, bueno, pues a lo mejor me atrevería a hablar de un 10 o un 15% de los hijos no biológicos no son tampoco adoptados, sino que son de padres falsos. ¿Todos serían robados? ¿Cabe otra posibilidad? Sí, bueno, en este caso la madre biológica no se lucraba del negocio, sino que la madre biológica podía querer entregar voluntariamente a su hijo, en teoría en adopción. Lo que ocurre es que sí que me consta que luego a los padres que querían ese hijo, en principio adoptarlo, en algunas clínicas o algunas personas daban la opción a los padres de lo pueden adoptar legalmente después de que la madre lo ha entregado, porque no se puede hacer cargo de él, voluntaria o no voluntariamente, lo pueden adoptar, o directamente tienen la opción, me imagino que más cara y evidentemente ilegal, de inscribirlo directamente como hijo de ustedes, con lo cual se borrarían todas las huellas y toda la posibilidad de que esa persona luego sepa que no es su hijo, cosa que no es así, porque luego evidentemente el parecido físico, los comentarios siempre sacan la verdad a la luz, ¿no? Las madres biológicas, muchas de ellas daban voluntariamente, pero también muchas en estos casos eran engañadas y el niño era apropiado indebidamente o robado, porque se dan casos en los que a la madre biológica se le enseñaba una partida de defunción falsificada diciendo que su bebé había nacido muerto, y entonces la madre no reclamaba más. Incluso hay algunos casos en los que se ha estado yendo a tumbas con féretros vacíos, que en principio se pensaba que el niño estaba ahí dentro y ahí no había nada. O ha habido casos en los que a la madre biológica se le ha enseñado un feto congelado de otro bebé, diciendo que ese es su hijo, y realmente ese feto se ha enseñado a varias madres. Eso es tétrico, pero es así de crudo, ¿no? Entonces, en esos casos, la cantidad sí que sería con cierto ánimo de lucro, ¿no? Sí, para mí es un negocio. Es decir, quizá esto empezó después de la guerra civil como un tema, puede ser político, lo desconozco, no lo he estudiado en profundidad, pero evidentemente ya en la década de los 50, 60, 70, incluso hay algún caso del principios de los 80, el tema político ya no podía ser, es un tema meramente económico, los bebés se vendían. ¿Solo ocurría en España esto? Sí, por desgracia está en España, a mí me está sorprendiendo porque la gente que viene buscando sus orígenes biológicos, gran parte de ellos, no, aproximadamente un 10 o un 15%, no son adoptados, sino que son fruto de esa inscripción irregular, son hijos falsos de sus supuestos padres biológicos. Entonces sí que hay una cantidad que yo estoy descubriendo que es bastante alta, y me atrevo a decir que durante 3 o 4 décadas en España había compraventa de bebés. ¿En qué medida tiene que ver o puede ayudar el contexto? Hemos hablado de la guerra civil o Bien, después. el control administrativo, o evidentemente después de la guerra civil es muy posible que hubiese una especie de represalia política contra las mujeres de izquierdas y republicanas a las que se les quitaban los hijos y luego eran colocados en familias. Esto evidentemente tuvo un origen político, pero insisto en que luego fue un tema puramente económico. El control administrativo de entonces no era el que hay ahora, pero insisto en que también he seguido viendo casos, inclusive con la Constitución española promulgada y bien entrada la democracia. Todavía he visto algún caso de compraventa de niños. ¿Por inercia o...? Posiblemente la red quizá opere, ahora es más difícil, sinceramente creo que ahora es más complicado, porque ahora las consellerías y las juntas de bienestar social de cada comunidad controlan mucho el tema de las adopciones. Ahora me cuesta creer que se siga haciendo, pero ciertamente durante la democracia, en los primeros años de democracia, lo he visto, conozco casos. Ahora me cuesta creerlo, sinceramente. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que sospeche? Que sepa, que habiendo sido adoptado sospecha haber sido ya no adoptado sino robado. Sí, bueno, lo primero que tiene que hacer evidentemente es impugnar
su relación filial con sus supuestos padres, o bien con una confesión directa de los padres, o un sometimiento voluntario al ADN, o bien una impugnación judicial de esa paternidad. Porque si queremos pedir ayuda judicial para investigar los orígenes biológicos, primero hay que decirle al juez que no se es hijo de quien dice el registro civil. Mientras tanto, ningún juez va a investigar sobre los orígenes biológicos porque directamente la administración o las autoridades va a decir, oiga, usted es hijo de quien pone en el registro civil. Primero impugnar eso. Y luego estamos estudiando una acción conjunta de todos los afectados, porque son muchos en toda España, y quizá después del verano iniciemos una investigación a través de la Fiscalía General del Estado, porque esto es ámbito nacional, entiendo que tiene que haber una investigación conjunta. En cada caso concreto, investigar, intentar averiguar dónde se nació realmente. Es complicado porque hemos visto el caso de un hombre que, pues, hacerse las pruebas de ADN, comprobar que no es hijo de su madre, como así figuraba, en 15 días le archivan el caso. Sí, a ver, no se trata tanto de perseguir el delito para castigar a nadie, porque me consta que ningún hijo falso quiere castigar a sus padres por haber cometido ese delito que cometieron. Se trata de utilizar los medios judiciales para averiguar la verdad. Entonces, los medios judiciales de la investigación e instrucción son muy amplios, el juez tiene muchas posibilidades de llegar o seguir el hilo de esa trama, más que nada para llegar a los orígenes biológicos. Hay una discusión entre si el delito puede haber prescrito o no puede haber prescrito, desde mi punto de vista no, pero hay juristas que opinan que el delito ha prescrito porque no es un delito permanente, sino que es de comisión instantánea. Yo entiendo que es un delito que sigue vigente y que no ha prescrito. Pero es un tema muy jurídico. No se trata, entiendo yo, de castigar a los padres, que han actuado como padres con toda la buena voluntad, pese que cometieron un delito en su momento, sino utilizar la vía judicial o los medios judiciales para averiguar la verdad y llegar a cuál es la familia biológica de estas personas. Si la finalidad no sería castigar a los padres, digamos, por cierta actuación en cierto tiempo atrás, Sí. ¿qué es lo que se le recomendaría que hicieran a esos padres ahora? Como esta mujer que saliera... Sí, evidentemente quien puede perseguir, evidentemente el delito se puede perseguir de oficio, pero bueno, yo entiendo que si los hijos han sido bien criados, no existe ningún ánimo de castigar por parte de los hijos, sino de averiguar la verdad. Entonces yo sinceramente invito a los padres que están en esta situación, que evidentemente ellos lo saben, que lo digan, que hablen con sus hijos y que sobre todo les ayuden a averiguar cuál es su auténtica vida, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes biológicos. Hay padres que han reconocido que lo han hecho incluso por escrito y que están ayudando a sus hijos a intentar llegar a cuál es su auténtico origen biológico. Tenemos en este proceso no es cuestión de una persona o de dos, hay todo Sí. el centro médico donde se atiende a la madre. Claro. Aquí, por desgracia, y me sabe mal decirlo, pero en algunas ocasiones hay un médico que firma un parte de función falso. Luego hay un intermediario que saca al bebé de la clínica, otro intermediario que lo entrega y que cobra. En fin, nunca he averiguado realmente, estas tramas son difíciles de perseguir y esperamos que salga a la luz cuál es todo este entramado que se lucró. Hubieron muchas personas que se lucraron, la que no se lucraba es la madre biológica y tampoco los padres. Los padres evidentemente falsos conseguían un niño, que era su ilusión, pagaban y quizá muchas veces por ignorancia pues cometían un delito, quizá sabiendo que era delito, sabiendo que era algo grave, pero realmente con la buena fe final de tener un hijo que estaba abandonado y cuidarlo. Agarrándonos a la hipótesis de que no hubiera prescrito, como usted sostiene, penalmente, ¿qué puede llegar a ocurrir? ¿Qué puede llegar a ocurrir algo a alguien de todas las personas inmersas en el Bueno, proceso? evidentemente hay penas que varían según los delitos, pero pueden haber condenas de cárcel, evidentemente, porque han cometido delitos de falsificación en documento público, de simulación de parto, de simulación de estado civil, de tráfico de niños. Son delitos que están penados en el Código Penal y pueden evidentemente acabar en la cárcel. Sí se considera que el delito no ha prescrito, que es un tema muy judicial y para el que hay opiniones para todos los gustos. Yo opino que son delitos que no prescriben, hay gente que opina que son delitos que ya han prescrito. Ya por último, cuéntanos un poco la asociación. Sí. ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿De dónde va? Sí, como estamos encontrando tantos casos de tanta gente afectada, tantas madres que les quitaron los niños para luego entregarlos, como personas que se encuentran en este caso, uno de los afectados ha creado una asociación que se llama ANADIR, está en internet, toda la gente que crea que está en esta situación o que quiera investigar puede apuntarse en esta asociación para juntos iniciar una acción penal de investigación de todas estas tramas. No lo sabéis, pero bueno, ya ha salido en